Dije, perdón, me tocó a mí, ¿verdad? No, no entendí, escuché a quién tocó. Tiene que exponer Paz Viladegut. Eh, ya Inge, perdón, creí que era Basto. Está bien. Buen día Inge, buen día compañeros. Vamos a hablar sobre la curva de aprendizaje. Siguiente, por favor. Eh, Como primer punto, el que nos pedía era la historia de la curva de aprendizaje. Pues lo que hemos investigado es que es una teoría donde fue propuesta por este psicólogo, el que está en la imagen, que se llama Hernán Ebbinghaus, en 1855. Él buscaba explicar una de las distintas formas en que funcionaba la memoria. Esta teoría prepara en dos curvas de aprendizaje y una curva del olvido. La primera curva expone de forma gráfica la relación entre la cantidad de nuevo conocimiento y el tiempo que se toma para adquirirlo, mientras la segunda curva muestra la relación entre el nuevo conocimiento y el tiempo que transcurre sin repasar estos conocimientos. Así es como uno lo olvida de estos mismos. Siguiente, por favor. En 1936, gracias a Theodore Wright, el que está igual en la foto, se dio una aplicación en el ámbito empresarial para la curva de aprendizaje. Wright desarrolló un modelo homónimo para una curva que buscaba demostrar que los costos de producción se reducen en un cierto porcentaje al duplicar la cantidad de unidades producidas. Como segundo punto, nos preguntaba qué es la curva de aprendizaje. Este se refiere, bueno, este se refiere al aprendizaje que tenía la productividad del trabajo en una industria aeronáutica. Esto quiere decir que en una relación entre el número acumulado de unidades producidas X y el tiempo medido, o medio, perdón, por unidad, lo que resulta en una pendiente decreciente y convexa. Y es así como se ve en el diagrama. Mientras más unidades sean producidas por un mismo trabajador, menos tiempo tardará este mismo trabajador para producir las siguientes unidades, porque aprende a hacerlo más rápido y mejor. Por tanto, cuando una empresa tiene mayor volumen acumulado de producción, su tiempo o costo de obra será menor. El modelo de curva de aprendizaje tiene la siguiente ecuación. Sería Y igual a por X elevado a la B, donde Y es el tiempo medio, A es igual tiempo o coste de mano de obra, X es el volumen acumulado de producción y B es la tasa de aprendizaje en porcentaje. El tercer punto era la aplicación de curvas de aprendizaje. Nos dice que es necesario poner en evidencia la importancia de los estudios de tiempos y las curvas de aprendizaje. Y este uso sería el adecuado para ayudar a mejorar de forma sustancial la eficiencia de las organizaciones en aquellas áreas donde se tengan mayores dificultades. Para las diferentes aplicaciones podemos utilizarlas en el sector educativo, que puede ser cálculo de economía y aplicación lúdica en la curva de aprendizaje, en el sector industrial, ya sea en la industria cárnica e industria de plásticos, también en el sector hospitalario, en el área de urgencias y el área quirúrgica, en el sector agrícola, ya sea en el cultivo de café, de tomate o cualquier otro, y en el sector microempresario, ya sea en el aprendizaje de microempresas. Ejemplo, una pequeña empresa dedicada a la producción de artículos artesanales de madera ha decidido lanzar al mercado un nuevo artículo,
por lo cual realizo un estudio de tiempos a un operario obteniendo los siguientes resultados. En unidad tenemos 8 datos, que sería igual, que igual tenemos 8 datos de tiempo que están en horas. Siguiente, por favor, como se puede ver en la tabla. Y procedemos a sumar cada tiempo tomado de unidad para encontrar el tiempo acumulado. El tiempo acumulado va a ser tiempo por I más tiempo. Después de haber sacado la anterior tabla, tenemos que sacar el tiempo acumulado promedio por unidad. Que este tiempo acumulado promedio va a ser el tiempo acumulado sobre unidad. Para esta curva de aprendizaje aplicamos logaritmo a la ecuación original, que vendría a ser logaritmo de y igual al logaritmo de k por x a la n. Desarrollando operaciones logarítmicas vamos a obtener la siguiente ecuación, que sería el logaritmo de y igual al logaritmo de k más n por logaritmo de x. En este caso, y es el tiempo acumulado promedio por unidad y x las unidades aplicando logaritmo y x las unidades. Y aplicando logaritmos se tiene la siguiente tabla. Y bueno, para finalizar, ponemos todos los datos de x y de y en esta tabla y este es el resultado que nos sale. Y podemos definir que el valor de y va a ser igual a menos 0,1435 por x más 0,0057. N va a ser igual a menos 0,1435 y por lo tanto K va a ser K igual 10 elevado a la 0,0057. Es decir, K igual a 1,0132. Eso sería todo, Inge. Muchas gracias, Mauricio. Te has pasado 4 minutos. Era que me corte, Inge. Están jugándose su nota. Entonces, tiempo 70%. Vamos a ir a la siguiente. Toditos van a evaluar un representante por grupo. Calidad del material. Duma, 7 Inge. Nicole, Inge igual. Inge 7. Kevin, 8 Inge. Brian, 8, ingeniero. Tania, 8 ingeniero. señor, 8 ingeniera. vamos a pasar a la siguiente pregunta y esto les va a sumar a los demás grupos y también a ustedes. Van a hacer preguntas, cualquiera del grupo puede responder y por el número de preguntas van a ir acumulando puntos para su actividad de hoy. ¿Quién quiere ser el primero en preguntar? Las respuestas también le suman, Mauricio. ¿Quién va a preguntar?
¿Quién tiene dudas? Enrique, vamos, pregunta. Dale, Enrique, pregunta. Inge, ¿me escucha? Creo que no me escucha. Te estamos escuchando, Enrique. Mi pregunta sería, ¿cuáles son los beneficios de la curva de aprendizaje? Muy bien, respóndanle, por favor. Bueno, uno de los principales beneficios de la curva de aprendizaje es que podemos detectar dónde nuestros trabajadores o operarios tienen mayor dificultad. Eso, al revisar los tiempos que tarda en aprender a realizar una nueva tarea, podemos verificar si este operario es apto para realizar esa tarea. En caso de que no lo sea, podemos moverlo a otra estación o asignarle otro trabajo y de esa manera evitamos demoras en la producción y costos excesivos. Esa sería la utilidad. Excelente respuesta, Lucía. ¿Alguien más? Ya, Inge, Dale, Doma, pregunta. Inge, para el grupo, en sus palabras, ¿cómo definen qué es la curva de aprendizaje? Vamos, otra vez, cualquiera. Ok, yo defino a la curva de aprendizaje, la denomino que es logarítmica, es una recta, perdón, es una curva logarítmica ya que estaba descendiendo, pero se va extendiendo por el eje X. En esta se determina qué tan eficiente es que haya múltiples trabajadores trabajando solo para una unidad o para un producto, podríamos decirlo. Esto va a calcular la eficiencia y en porcentaje de cómo se realiza el producto de una empresa. Eso sería para mí, en este caso, la curva de aprendizaje. Excelente, Doma. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo, Inge, Dale, Valeria, vamos. Pregunta. quisiera saber si solamente hay un tipo de curva de aprendizaje o es que hay más de una. Bueno, según la teoría de Ebbinghaus, él separó las curvas de aprendizaje en dos tipos. Está la de aprendizaje, que sería básicamente cuánto tiempo le toma a una persona adquirir nuevo conocimiento, y está la curva de olvido, que ya examina todo lo que ocurre una vez que esa persona ya ha adquirido el conocimiento. Esa curva se encarga de medir cuánto tiempo tarda en olvidarlo si no repasa ese nuevo conocimiento. Excelente, Lucía. ¿Quién más? ¿Alguien más va a preguntar?
Muy bien, entonces pasamos a su ponderación. Se han sacado 75 más 3 preguntas que han respondido, 78 su actividad de hoy. Por favor, el siguiente grupo, Alarcón, por favor, ir preparándose. El expositor va a ser Moya. Está bien, ingeniera. Enseguida comparten la pantalla. Buen día, compañeros. Empezando con la exposición acerca del tema de la curva de aprendizaje. Vamos a tocar los puntos dados. Bueno, empezamos con la historia de la curva de aprendizaje. Acotando a lo que ya dijeron, tenemos que Hermann Ebbinghaus utilizó por primera vez este término en 1885 en su monografía sobre el olvido. En el año 1936, Theodore Paul Wright fue quien hizo la primera definición para el uso en la gestión empresarial. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es la curva de aprendizaje. Como ya no estás compartiendo. Están compartiendo. No, sí está compartiendo. Inge, ¿puede ver? Sí, se ve, por favor, sí. Sí. Bueno, ¿qué es la curva de aprendizaje? La curva de aprendizaje es una línea que muestra la relación existente entre el tiempo, como podemos ver en la gráfica, el tiempo de siglo, o costo de producción por unidad y el número de unidades de producción consecutivas. La curva de aprendizaje describe el grado de éxito alcanzado en el proceso de aprendizaje durante el periodo de tiempo. En la figura, en el eje horizontal, podemos ver que representa el tiempo transcurrido y el eje vertical podemos ver que representa el número de éxitos en ese momento. El comportamiento de este gráfico es similar a una curva exponencial negativa, o en todo caso sería una curva logarítmica. Otras definiciones que pudimos encontrar acerca de la curva de aprendizaje tenemos que esta indica la relación existente entre lo que cuesta producir un artículo, un bien o ya sea un servicio en un lapso determinado de tiempo y la representación de unidades que se producen de forma masiva. La curva de aprendizaje es literalmente un registro gráfico de las mejoras que se producen en los costos a medida que los productores ganan experiencia y aumentan el número total de unidades producidas. También pueden tomarse en consideración la cantidad de fallas o errores, o bien el número de accidentes en función al número de unidades producidas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la aplicación. Encontramos que tenemos dos tipos de aplicaciones. Se pueden aplicar ya sea en los individuos y también en las organizaciones. En los individuos, es cuando la persona repite un proceso de habilidad, eficiencia o practicidad a partir de su experiencia. Y en las organizaciones se realizan cambios en la administración, en los equipos, en los diseños, en los productos y en los procesos. Se espera que una empresa presente al mismo tiempo ambos tipos de aprendizaje que mencioné, y con frecuencia se describe combinando como una sola curva de aprendizaje. Acá tenemos algunos ejemplos de aplicaciones de esta curva de aprendizaje en el ámbito administrativo. Por
ejemplo, que se debe realizar trámites ante organismos públicos. Tenemos un ejemplo en la industria frigorífica, donde los trabajadores dedicados al faenamiento, ya estos son los cortes, de los animales, incrementan sus niveles de productividad a medida que aumentan sus horas de trabajo. Tenemos en la industria de la construcción la aplicación de las herramientas que permiten una continua reducción de costes y mucho más aún si se trata de su aplicación sobre tipos de obra iguales. También tenemos el ejemplo de la labor de los mecánicos y de los cajeros bancarios. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la aplicación, estas curvas son útiles para una gran variedad de aplicaciones, entre las cuales cabe incluir lo que es la previsión de la mano de obra interna, la programación de la producción, el establecimiento de costos y presupuestos, lo que son las compras externas, la subcontratación de artículos, la evaluación estratégica de la eficiencia de la empresa y de la industria. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos al último punto en el que nos dice cuál es el impacto que tiene la curva de aprendizaje. Pudimos rescatar 3 puntos. En el primer punto tenemos que facilita la observación de la estabilidad de los procesos productivos cuando se trabaja con el talento humano. El segundo nos dice que ya que una curva tiende a estabilizarse, indica que la persona ya tiene experiencia necesaria y ha adquirido el aprendizaje con relación al método de trabajo y el uso adecuado de los recursos. Y en el punto 3 del impacto tenemos que este proceso posiblemente se traducirá en eficiencia en la ejecución de los procesos. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Excelente. Vamos a pasar, se han pasado todos, el tiempo base del 80%. Grupo 2. Calidad de material, señor Torres. Yo me pongo, ingeniera, un 9, ingeniera. Lucía, calidad de exposición, material. Pues está muy bueno, Inge. Yo digo 100. Le pusieron sentimiento. Así que Muy 100, bien. Inge. Amparo. Sí, Inge. Inge. ¿Cuánto les estás poniendo en su calidad de material? 10, Inge. Muy bien. Kevin. Un 10, ingeniero. Muy bien. Valeria, ¿cuánto lo califica? 9, Inge. Muy bien. Vamos a pasar a la etapa de las preguntas. Por favor, preparen bien sus preguntas. Esto les ayuda a ustedes y también responder les ayuda a ustedes. ¿Quién va a ser el primero? Lucía, pregunta. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál creen que sería el impacto
si se aplicara esta curva dentro de la universidad como método de observación. Lucía, más específicamente a los estudiantes, o podría ser al plantel administrativo o... A los estudiantes específicamente. Bueno, a mi punto de parecer, Lucía, Lucía, ¿me escucha? Un poco más fuerte, Enrique. Bueno, el impacto que podría tener sería un impacto, se podría decir que positivo, ya que la curva de aprendizaje es una herramienta en la cual se trata de una mejora continua y en la cual también forma parte lo que es el instructor, influye en la curva de aprendizaje el instructor. Y en una universidad, con la guía correspondiente, ayudaría a que los estudiantes mejoren, ya que como en cierta parte de la curva dice que la primera parte es el terror de los principiantes, que es cuando están aprendiendo a realizar puede ser una materia o aprendiendo un nuevo tema, en la cual muchos es por miedo o porque no saben, tienden a dejarlo ahí, y normalmente los docentes tratan de ayudar, pero con una curva de aprendizaje, sabiendo que el principio es lo que cuesta y ya después ya es una mejora continua porque vas adquiriendo conocimientos. Sería una buena forma de implementar lo que es la mejora continua en los estudiantes en una universidad. Lucía, ¿has respondido a tu pregunta? Sí, ingeniera. Gracias. ¿Alguien más? Yo, Inge. Vamos, Alice. ¿Qué factores inciden en la curva de aprendizaje? Yo puedo responder a esa pregunta, ingeniera. Sí, claro. Entre los factores que inciden en la curva de aprendizaje, tenemos principalmente lo que es la experiencia laboral. Luego tenemos lo que es la habilidad, la destreza que puede llegar a tener un trabajador. Y como último, puede incidir lo que es la motivación que existe hacia los trabajadores para continuar mejorando. Eso sería. Excelente. ¿Alguien más? Ingeniera, yo Dale, Jessy, vamos. a la hora de las aplicaciones a industrias o compañías, ¿cuál creen que sea la más? Un ejemplo de dónde creen que favorezca más, a qué industria o compañía. ¿Alguien puede responderle? Sí, ingeniera, como ya habíamos mencionado en algunos ejemplos, tenemos lo que es el ámbito administrativo. A lo podemos profundizar, digamos, en organismos públicos. La primera vez se desconocerán los errores típicos que se cometen
los lugares específicos en donde deben presentarse, ya sean los formularios, todo eso que sean los trámites, y la forma de presentación para los casos especiales. Luego, con el paso del tiempo y en la medida en que se realice de forma más consecutiva los trámites, la capacidad de realizar las tareas aumentará, haciendo más rápido dichos procesos. Ese sería un ejemplo. Excelente. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien más quiere preguntar? Ah, ¿seguro? Inge, Vamos, pregunta. ya. ¿Cuál es el principal objetivo de la curva de aprendizaje? Eh, el principal objetivo de la curva de aprendizaje es, se podría decir que desde la hipótesis inicial, digamos, de que en horas hombre se necesita medir las horas necesarias en horas hombre para complementar la unidad de producción, es que decrezca en un porcentaje constante cada vez que la producción se doblara, o sea, medir el tiempo exacto en el que la persona llega a aprender, como se dijo inicialmente. En la industria, la curva de aprendizaje también se aplica al tiempo y al costo de producción. O sea, esos son sus objetivos en realidad. Gracias. Muy bien, Jessica. ¿Alguien más? Listo, les tengo más preguntas. Siguiente grupo. A ver, primero les voy a dar. Tienen 88 como promedio, más 2 preguntas, 90 más 5 respuestas, 95 para el grupo. Ahora, por favor, el grupo de Calle Vaca Jorge Luis. ¿Quiénes son los integrantes? El grupo de Jorge Calle Vaca. ¿Quiénes son los integrantes? ¿No tiene grupo? Inge, ellos eran mi anterior grupo, pero esta vez solamente lo realicé con Huasco, con Sonia. Ya. Entonces, si ellos no han presentado, vamos a ir al siguiente grupo. Espinosa Nina Amparo. Sí, Inge. ¿Están listos, verdad? Sí, Inge. Por favor, ¿quiénes son de tu grupo? Yauri Huanca, Condorena Miranda, Felipe Cachi, Loza Erika y mi persona Inge. Loza Erika y ya, a ver, otra vez. Tengo Loza Aide, Sí, Felipe Cachi. sí, sí. ¿Quién más? Condorena Miranda, Sara, Condorena, sí. Miranda, Sara Abigail. ¿Quién más? Y Huanca Mauri. Yauri. Muy bien. Va a exponer Condorena, Miranda, Sara Abigail. Inicien, por favor. No está bien, ingeniera. Un minuto, por favor, me podría dar, por favor. Muy bien.
Por favor, para después irse preparando el grupo de Daza, de Saavedra Daza Maciel, por favor. Vamos, Amparo, inicien ustedes. Estamos contra reloj. Bueno, como primer punto tenemos la historia de la curva del aprendizaje. Históricamente, en el concepto de la curva de aprendizaje proviene de Hermann Ebbinghaus, quien en 1885 utilizó por primera vez este término en su monografía, sobre la cual habla del olvido. En la psicología se le utiliza también sin una definición estricta de las coordenadas X y Y, de tal manera que en la cuestión de la escarpadura de la curva se aprecia en el caso especial considerado. La primera definición para el uso en la gestión empresarial fue por Theodor Paulo Witt en 1936. Siguiente, por favor. ¿Qué es la curva de aprendizaje? La curva de aprendizaje, que no se debe confundirse con la curva de experiencia, es una representación gráfica del fenómeno explicado por Theodor. En sus factores que afecta el coste de los aviones en 1936. Este efecto se refiere que el aprendizaje tenía en la productividad de trabajo en la industria aeronáutica, que se traduce en una relación entre el número acumulado de unidades producidas X y el tiempo medio, que es el que sería el coste de la mano de obra por unidad Y, como se puede observar en la gráfica. Siguiente, por favor. El modelo de la curva de aprendizaje de Witt se define por la siguiente función, que es igual Y igual a A por X elevado a la B, donde Y es el tiempo medio o coste de mano de obra por unidad, A tiempo o coste de mano de obra por unidad, X volumen acumulado de producción y B es la tasa de aprendizaje. Siguiente, por favor. El siguiente punto es cuál es la aplicación de la curva de aprendizaje. Como lo habían mencionado antes, se aplicaron por primera vez en la industria en un informe de Theodore Paul, donde podemos observar en la gráfica la curva de aprendizaje está basada en una duplicación de producción. Cuando la producción se duplica, la disminución del tiempo por unidad reduce. Siguiente, por favor. Encontramos en otra bibliografía la siguiente ecuación, de la cual mediante esto nos basamos en un ejercicio que sería y sub n igual a y sub 1 por x sub n elevado al logaritmo de b sobre el logaritmo 2. Donde más antes lo habían explicado, yn va a ser el tiempo o costo de esfuerzo que tomará realizar la unidad enésima, Y1 el tiempo o el costo de esfuerzo de la primera unidad, xn el número de la unidad que deseamos descubrir y b el índice de aprendizaje. Siguiente, por favor. Como siguiente punto tenemos cuál es el impacto de la curva de aprendizaje. Esta favorece a las empresas ya que incrementan la productividad en el entorno del trabajo. Asimismo, la eficiencia del empleado y consecuentemente con los tiempos se incrementan las habilidades motoras y neuronales, llegando a un punto de máxima productividad. Siguiente, por favor.
También para esto tenemos en la parte de aplicación La tarea. un ejemplo. En un ¿Qué momento lo voy a, personas? en un momento lo voy a compartir, por favor. Bueno, como podemos observar, tenemos el número de unidades, el tiempo por unidad en segundo. Estamos hablando de la producción de emparedados. En este caso, nos hemos dado el número de unidades hasta 40 y el tiempo por unidad en segundos, los que podemos ver. Para el cálculo del promedio de B, del porcentaje, perdón, de aprendizaje de B, tenemos en la siguiente tabla el número anterior, que va a ser 1, que en este caso nos hemos tomado, y la unidad duplicada, que va a ser 2. Así continuamente vamos a seguir con el 2, 4, 4, 8 y 8, 16. Y los valores anteriores que teníamos era, por ejemplo, como aquí podemos ver, de 1, 98, de 2, 91, de 4, 84 y de 16 y de 8 seguíamos con el 71. Y aquí era el valor duplicado donde obteníamos de 2 en 91, de 4, 84, de 8, 71 y en el caso de 16 que son 50. Hallamos primero el porcentaje que vamos a dividir, que va a ser igual a el valor duplicado dividido entre el valor anterior, y esto nos daba el porcentaje de 0,83. Repetíamos lo mismo para los siguientes valores, y después de eso sacábamos el promedio de B, que era lo que necesitábamos, que nos sale un 0,85, que sería el 85%. Seguido esto, como la fórmula anterior que ya la habíamos presentado, donde teníamos Y sub n, en este caso ya está resuelto. Nosotros queríamos hallar el valor de en qué tiempo podríamos hacer el producto 17. Entonces, para eso nos tomamos el valor de 17 y como Y sub 1 es el valor primero, que tenemos 98, y seguido a eso X sub n igual es el valor 17 que necesitamos hallar. Tenemos B, que es el promedio, y haciendo el cálculo de 17 nos salía en este caso 50,5. Realizado para esto, para los productos faltantes que nos faltaba hasta el número 40, hemos hallado los siguientes valores, como se puede observar, y también tenemos la gráfica de aprendizaje, que estaba a un 0,85, y tenemos el valor de Y y también el valor de R al cuadrado. Y eso sería, ingeniera. Excelente, se han pasado 3 minutos, es sobre el 70%. Por favor, quienes quieren hacer preguntas, vayan levantando sus manitos. Perdón, tenemos que calificar la calidad del material. Yesid, tu ponderación. 9, Inge. Muy bien. Amparo. Inge. No, eso no sé. Duma. 9, Inge. Señor. 9, ingeniera. Mauricio. Mauricio Gómez. Nueve, Inge. Sonia. 9,5, Inge. Muy bien. Guarita. 9, Inge. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la etapa de preguntas.
Por favor, esto les ayuda a ustedes, no se olviden, por favor, y preguntar. ¿Nadie va a preguntar nada? ¿Seguros? Inge, Muy yo. bien. Ya, a ver, vamos, pregunten. ¿Cuáles son los modelos de curvas de aprendizaje? Cualquiera puede responder. ¿Alguien va a responder? Inge, Vamos, Javi. según tenía entendido también, según he estado viendo, yo he encontrado, no sé, creo que, no sé si son los modelos, pero he encontrado tres. He encontrado uno que decía que es el curva de aprendizaje, otro es que es la curva que se llama de éxito, creo que le llamaban, y el otro era la curva de fracaso, creo que era, y el otro era la curva de, ¿qué se llama esto? Enseguida que la curva de experiencia, pero también en esto también indicaba que no era lo mismo la curva de experiencia que en la curva de aprendizaje. Muy bien, Javi, ¿alguien satisface tu pregunta, Maciel? Maciel, ¿estás conforme? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Inge, podemos preguntar. Sí, Nicole, vamos. ¿Cómo se determina la curva de aprendizaje? ¿Alguien del grupo? Inge, Inge, ¿me escucha? Hola. Vamos, escucho. Bueno, podemos determinar la curva de aprendizaje mediante la relación, ¿no?, que tiene en el tiempo medio unitario sobre el volumen de producción, la cual también está expresada, ¿no?, en la fórmula que mi compañera también demostró en el ejemplo, que es donde Y era el tiempo medio, donde A era el tiempo o el costo de mano de obra por unidad, donde X era el volumen acumulado de producción y B, que era la tasa de aprendizaje, que a su vez era la relación de
el logaritmo de b sobre el logaritmo de 2, ¿no? De esa manera podemos determinar, ¿no?, una curva de aprendizaje. Otro también sería también, a ver, podemos determinar también en distintas fases, ¿no? En la fase de iniciación, que podría ser cuando está empezando, otro la fase de transición y el otro también en la fase de ejecución. Y en esas tres fases podríamos también determinar, ¿no?, la curva de aprendizaje en general. Excelente, Jauri. ¿Alguien más? Inge, ¿Alguien más? ¿puedo preguntar, Inge? Sí, por favor, Kevin. ¿Cuántos tipos de curva de aprendizaje existen y cuáles son? Responde. Inge. Vamos, Bueno, Jauri. como al principio la compañera, creo que preguntó, compañera Nicole, ya le acabo de responder la pregunta, ¿no? Creo que le dije que era había encontrado tres tipos de curvas, que era la curva de aprendizaje, que al mismo tiempo que era la curva del éxito, la otra era la curva de fracaso y la otra que era la curva en este momento, curva de experiencia, que a su vez también que mencionaba que la curva de aprendizaje no es la misma que la experiencia. Nada más, ingeniero. Y que existen dos tipos de aprendizaje, que son el aprendizaje individual y el aprendizaje organizacional. Ya. Excelente. ¿En qué difieren cada uno? El aprendizaje individual está referido a, por ejemplo, en un plan administrativo ya debe de realizar una serie de trámites. Es un ejemplo, ¿no? Primero va a desconocer el lugar, los lugares específicos que debe de presentar, la forma de presentar, pero después, con el paso del tiempo, va a realizar los trámites de una manera más consecutiva y ya va a tener la capacidad de realizarlos. En el organizacional, dice que depende del aprendizaje individual y de los elementos de la organización. Excelente, chicos. Vamos al siguiente grupo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ya, listo, de que nadie va a preguntar nada. El siguiente grupo, por favor, ya estaban listos. Les daré su devolución. En lo que van preparando su material, por favor, les voy a ir dando su devolución de su evaluación. ¿El siguiente grupo está listo? Sí, un momento. Para el grupo que acaba de exponer, 84.
Señor, Inge, Inge, le mandé al chat los integrantes del grupo. este es su grupo. Muy bien, señor. Le vamos a escuchar hablar. Usted expone. A partir de 22 tiene 5 minutos. Está bien, ingeniera. Por favor, comunicar al estudiante Calle Vaca que en la presente evaluación tiene 0, acaba de abandonado la sala después de haber llamado a asistencia. Señor, puede iniciar. Por favor, aquí. Aquí está. No sé si logra ver mi pantalla, señora. Pantalla. Sí, se ve. ¿Pueden confirmar si todos se escuchan bien, por favor? Sí. Sí, ingeniero, te escuchan. Inicie, por favor. Bueno, entonces, siguiente, por favor. Bueno, ingeniera, nosotros vamos a hacer una breve introducción a lo que son las curvas del aprendizaje. Este concepto está utilizado, lo propuso Henan Friedhaus en el año 1885 en su monografía sobre el olvido. Esta herramienta se utiliza desde mediados de los años 30 en el campo empresarial, pero empezó sus andanzas en la psicología. Actualmente, esta curva es muy utilizada en campos como la economía, la gestión empresarial o los recursos humanos. Sin embargo, como de todo inicio dentro de la psicología, en la psicología se lo utiliza también una definición estricta de las coordenadas X y Y, de tal manera que la cuestión de la estapadura de la curva se aprecia en el caso especial considerado. La primera definición para el uso en la gestión empresarial fue hecha por el señor Theodor Paul Wynne en el año 1936. Siguiente, por favor. Ahora vamos a definir qué es exactamente la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es un concepto que se utiliza para medir la rapidez con la que una habilidad se puede dominar. Por lo general se muestra como un gráfico simple que a menudo representa la combinación del tiempo que se necesita para aprender una nueva tarea o conjunto de habilidades versus la velocidad a la que se alcanza la especialización total. Las curvas de aprendizaje a menudo se utilizan para medir el progreso de un individuo frente a un promedio. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la curva de aprendizaje existen tres tipos de curva de aprendizaje. La primera es la curva de aprendizaje individual, la curva de aprendizaje grupal y la curva de aprendizaje organizacional. Lo referente a la curva de aprendizaje individual es un tipo de transferencia de aprendizaje, como la cantidad de rendimiento que se deriva del aprendizaje en las unidades anteriores, que se transfieren a la unidad actual, más un aumento incremental en el rendimiento debido al nuevo aprendizaje adquirido. La curva de aprendizaje grupal, en este caso, se toma la definición de la organización como un grupo de personas organizadas para un propósito particular, para describir el aprendizaje en grupo en los procesos con y sin dotación de empleados. Y la curva de aprendizaje organizacional se especifica en función de la producción acumulada. Ello permite modelar el crecimiento o decrecimiento de los costos contra el número de unidades de producción. Siguiente, por favor.
Dentro de las aplicaciones de la curva de aprendizaje, como hemos determinado que la curva de aprendizaje es una curva de tipo logarítmico, y aunque hay varias fórmulas de cálculo, lo más común responde a la forma siguiente. Como si bien el gráfico mientras yo explico, K es un número de horas para producir la primera unidad, y a su vez X es el número de horas para producir la enésima unidad, y X es el número de unidad, y la B es el porcentaje de aprendizaje. A lo que es lo mismo, el valor de cada punto de la curva es igual al número de la ejecución elevado al exponente que resulta de la división del logaritmo decimal de la pendiente de la curva expresando en tanto x1 entre el logaritmo decimal de 2. Esto podemos aplicarla a diferentes casos de aprendizaje, como pudimos ver en los ejemplos de tesis en el material anexo de la materia. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el impacto de la curva de aprendizaje? Se considera que la especificación tiene un impacto en la curva de aprendizaje. La formulación estándar de las curvas de aprendizaje se modela como una función de la experiencia acumulativa en una tarea en particular, en lugar de una serie de tareas, por lo que se supone que la tasa de aprendizaje se maximiza mediante la dedicación a una sola actividad. El aprendizaje desde la experiencia se encuentra en los efectos de la producción acumulada y el uso de la experiencia en la manufactura, con el fin de mejorar la productividad. Y para cerrar la exposición, podríamos decir que la importancia del estudio de las curvas de aprendizaje radica en la necesidad de definir de manera efectiva los planes a seguir en la organización. Eso sería, ingeniera. ¿Me escuchan? Sí, ingeniera. Excelente. Han llegado en el tiempo, tienen 100 en presentación. Vamos a pasar a la ronda de evaluación. Auri, ¿me escuchas? Sí, Inge, lo escucho. Inge. ¿Inge es a mí? Brian, ¿tu calificación? 9, ingeniera. Muy bien. Erika. 9, ingeniera. Mauricio Gómez. 9.5, ingeniera. El buenito del grupo. Muy bien. Jessica. 9, ingeniera. Jonathan. 9, ingeniera. Muy bien. 9-2. Preguntas.
No van a atacar con preguntas, eso les ayuda a ustedes. Inge, yo aquí. ¿Ya? Vamos, Kaori. Bueno, pregunta para todo el grupo, ¿no? ¿Nos podría explicar en sus propias palabras qué es la curva de aprendizaje y al mismo tiempo podría citarlo en un ejemplo, por favor? Buena pregunta, vamos, responda. Bueno, Jauregui, ya. La curva de aprendizaje es un concepto que se utiliza para medir el aprendizaje de algo, de alguna nueva habilidad que se quiere dominar. Y, por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser en el campo de la economía o en el de recursos humanos para determinar si es coherente eh, empezar a implementar esto o no, viendo, en este caso, viendo, sería la curva de aprendizaje organizacional, viendo si conviene hacer esto para mejorar la producción o no, viéndolo desde este punto de que desde este tipo de curva. Si es un tipo de curva grupal o individual, ya sería más sencilla en una habilidad. Inge, sigue allí. Vamos, vamos, pregunten. Tengo otra pregunta más, Inge. Muy bien, Jauri, dale. Bueno, la relación en la fórmula que usted mostró, en el logaritmo en este caso, de B, creo que era, sobre la constante, ¿no? Del logaritmo de constante, les pregunto, ¿puede ser negativa o positiva al momento de hacer el cálculo analítico? ¿Quién va a responder? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, por supuesto, compañero. Usted en la fórmula, ¿no ve? En la ecuación que usted mostró de la curva de curva del aprendizaje, había una relación que era el logaritmo de, no sé, creo que no me recuerdo bien si era B o otra constante utilizarlo. B sobre el logaritmo de la constante, ¿no? 2, puede ser negativa o puede ser positiva al momento de hacer el cálculo analítico. ¿Y por qué? Bueno, en este caso, bueno, no es la fórmula, es la fórmula más usada, no es la fórmula general, ya que aquí hay muchos casos, pero no puede ser negativa porque son logaritmos en sí, el logaritmo no puede ser negativo. Si queremos calcular así en forma negativa, como preguntas, está la curva del olvido. Eso sería para calcular por así decirlo, en forma negativa. Y, por ejemplo, no se puede usar negativos, solo positivos. En sí, porque son logaritmos. Pero como te recalco, esta fórmula no es la única que se usa. Es la más común, pero no es la única. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Inge. Inge, yo por favor. Inge, según tengo entendido, Inge, es... Inge, ¿puedo preguntar? Sí, sí, sí. Ya. ¿De qué factores depende la inclinación de la curva? Del conocimiento del tema, la habilidad, la capacidad y el talento, el método de enseñanza, didáctica y método de aprendizaje, también del contexto de aprendizaje, el contexto temático y sucesión didáctica y de varios factores psicológicos. ¿Te has respondido? Sí, ingeniera.
Muy bien. Yo puedo ¿Quién más va a preguntar. preguntar? Yo, Vamos, Inge. vamos, vamos. ¿Cuál es la importancia de la curva de aprendizaje? Muy bien, Eric. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? La importancia que tiene esta curva de aprendizaje. Bueno, como lo había explicado en la diapositiva, la importancia del estudio de estas curvas de aprendizaje radica en la necesidad de definir de manera efectiva los planes a seguir en la organización. ¿Satisface tu pregunta, Erika? Sí, sí, está bien. ¿Alguien más? Yo, Sí. ingeniera. Ya, dale, vamos, Mauricio. Ya. ¿Cómo podrían aplicar esta curva de aprendizaje en el ámbito o en el área de ingeniería industrial? Buena pregunta. Bueno, como nuestra carrera tiene un área tan extensa, primero puede ser en productividad para ver si es viable aplicar esa producción o no, para ver si hay un crecimiento o un decrecimiento en el tipo de curva individual, para ver si el empleado puede aprender, un ejemplo, a manejar una máquina, si su curva de aprendizaje es buena, ver si sacamos el producto antes, si su curva de aprendizaje no es buena, ver si la sacamos después, para ver en sí, para ver si afecta la productividad y la productividad. Esto también aplica al tipo de curva de aprendizaje grupal o de producción, que es la tipo de curva organizacional. O Mauricio, también, digamos, si nosotros queremos introducir innovación en nuestra industria, por ejemplo, si queremos utilizar una nueva máquina y un proceso, lo primero que tenemos que hacer es que los trabajadores tendrán que aprender a utilizarlo. De modo que la curva de aprendizaje pues determinará el tiempo que tardará la empresa o nuestra industria en disponer de personal eficiente con las nuevas prácticas para manejar dichas máquinas. ¿Satisface tu pregunta, Mauricio? Sí, ingeniera, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguien más quiere preguntar? Inge, ¿me escucha? Sí, sí, vamos, pregunta, Enrique. No hay nadie más. No hay nadie más. Gracias. Un excelente trabajo. Ahorita les voy a dar su devolución. Por favor, irse preparando el grupo de Jonathan Pinto. Está bien, ingeniera. De mi grupo, ingeniera, ¿quién va a exponer? ¿Quiénes son los integrantes? Bueno, mi persona, Tania Ochani, Guara Rojas, Jocelyn Salazar y Gerardo Jiménez. Gerardo. Está bien, ingeniero. Ahorita son Chani Salazar, Gerardo Jiménez. Rojas y más? mi persona, ingeniero. Rojas y Pinto. Muy bien.
Por favor, en lo que va pasando el tiempo, vayan cargando a la parte de archivos su material del día de hoy. Está bien, hija, ahí te está cargando un ratito. Hija, se puede ver, ¿verdad? ¿Me pueden escuchar? Sí, hija, ahora sí. No lo escuché al rato. No, no se puede ver todavía. Por favor, presenten el material. Hija, Gerardo acaba de escribir en el chat que está sin micrófono. Ya. Uchani. Jonathan, ¿me escuchas? Sí, hija, la escucho. Supongo que ya se puede ver, ¿no, hija? La presentación. Inge. Inge, ¿me puede escuchar? Ingeniera, ¿no se puede escuchar? Hola. ¿Pueden escucharme? Ahora sí, Inge. Todavía no se puede ver la presentación. Por favor, que el estudiante Uchani haga la defensa. Tenemos 15 minutos más maratónicos, así que creo que la logramos. Para la siguiente. Inge, Dime, se está compartiendo, puedo ver. No sé si los demás pueden confirmar. por favor, Jauri, Melissa, Sí, Alison. puedo ver. Sí, se puede ver, ingeniera. Ya están viendo la presentación, por favor, inicie. Ya, está bien. Siguiente, por favor, Pinto. Bueno, vamos a continuar. Bueno, nos planteamos primeramente los objetivos, que es interpretar los diferentes aspectos y puntos importantes a considerar sobre las curvas de aprendizaje, determinar e identificar la importancia de las aplicaciones de las curvas de aprendizaje relacionado al área de ingeniería industrial. Siguiente, por favor. Bueno, como historia, ya muchos lo mencionaron, fue propulsado por Hermann Ebbinghaus en 1825 con su monografía sobre el olvido. Esta curva de aprendizaje fue considerado como una herramienta utilizada desde los mediados de los años 30 en el campo empresarial. Sin embargo, la primera definición fue dada por Theodor Paul Wright en la aplicación de gestión empresarial en 1936.
Y actualmente esta curva es muy utilizada en campos como la economía, la gestión empresarial o recursos humanos. Siguiente, por favor. ¿Qué es la curva de aprendizaje? Bueno, en síntesis, la curva de aprendizaje es la representación gráfica del éxito que se obtiene al cumplir una labor que se repite constantemente. Es decir, que tanto vamos aprendiendo a hacer algo una vez, ya sea, por ejemplo, un trabajo como poner tal vez espirales a los cuadernos, o tal vez el pintado de tapas, etcétera. Vamos volviéndonos más habilidosos mediante la experiencia, obteniendo una mejor destreza y asimismo teniendo una motivación para continuar mejorando. Siguiente, por favor. Las formas de la curva del aprendizaje. Dentro de las formas de la curva del aprendizaje se puede destacar 4 etapas, se podría decir. Como primera etapa sería el rápido crecimiento. En esta etapa, ¿qué es lo que más resalta? Es que el trabajador es donde adquiere los primeros conocimientos a gran velocidad. La final de la primera etapa sería la ralentización del crecimiento. En este caso, lo que más resalta son los conocimientos comunes, ya son limitados, es decir, tiene un límite ya. Siguiente, por favor. Dentro de la segunda etapa, que se denomina meseta, aquí se puede observar que el aprendiz no logra mejorar, pero tampoco puede empeorar, es decir, se mantiene en equilibrio. Y dentro de la tercera etapa, que es el crecimiento, es donde el aprendiz ya da indagaciones tal vez más profundas, que aporta tal vez a campos de vista más novedosos. De esa manera va aplicándolo el aprendiz. Aquí puede observarse el método del cálculo que se va a utilizar para la curva de aprendizaje, donde K es el número de horas para producir la primera unidad, y sub X es el número de horas para producir la X-ª unidad, X es el número de unidad y B porcentaje de aprendizaje. Ahora, ¿cuál es la aplicación de la curva de aprendizaje? Como ya muchos de mis compañeros mencionaron ya las aplicaciones, aquí también vamos a mencionar que una de las aplicaciones es que se emplea para predecir mejoras de productividad asociadas con programas de reducción de costes, establecer una política de fijación de precios, determinar la determinación de descuentos por cantidad cuando se negocian pedidos significativos y establecer una fecha de entrega. Para las decisiones sobre el volumen óptimo de pedidos se debe considerar el siguiente análisis. Uno, se debe considerar el análisis del ciclo de vida del producto, análisis del punto muerto del umbral de rentabilidad, la corrección de tiempos estándar en sistemas de incentivos en la producción de pequeñas series. Siguiente, por favor. Y esto es algo muy importante que también sería muy bueno que lo consideremos, las aplicaciones del cálculo integral en las curvas de aprendizaje. Esta aplicación se utiliza cuando se busca predecir la cantidad o el cambio de tiempo del número inicial de ciclos a un número de ciclos determinados que sea mayor. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre cuál es el impacto de la curva de aprendizaje. Aquí, dentro del impacto de la curva de aprendizaje, pudimos determinar a 3 autores muy reconocidos, que es Steele, Vidal y Ployer Hart y Mark Anthony en 2003, con los cuales su principal impacto fue la formulación estándar de las curvas de aprendizaje. Esto quiere decir cuando se empieza a modelar, cómo una función se empieza a modelar, ya sea de una experiencia acumulativa, ya sea en una tarea particular, etc. Max. Siguiente, por favor. Según Argot, en 1903, plantea que una curva de aprendizaje para examinar su impacto en el volumen de negocios y tareas complejas a través de un experimento en grupo. Según Spence, en 1981, desarrolla un modelo de interacción competitiva en una industria donde el coste unitario se reduce con la producción debido a que la curva de aprendizaje es una función que relaciona los costos unitarios de la empresa con el volumen acumulado.
En este, bueno, según Spence, utilizó un modelo de 2 periodos para explorar las diferencias entre los equilibrios de apertura y cierre para evaluar el impacto de aprendizaje en los efectos indirectos de una empresa a la otra. Bueno, ya para minorar un poco el tiempo, aquí tenemos un breve ejemplo que nos dice: determina el tiempo que tomará producir la 8ª unidad si el porcentaje de aprendizaje es del 80% y el tiempo para producir la primera unidad fue de 100.000. Entonces, como ya sabemos, para nosotros K es el tiempo para producir la primera unidad, que sería los 100.000. X sería el porcentaje de aprendizaje, que sería el 80%. Y N se puede expresar como el logaritmo de B sobre el logaritmo de 2, dándonos que la curva de aprendizaje, que es de 51.192 horas que va a requerir este proceso. Eso sería todo, ingeniero. Gracias. ¿Pueden escucharme? Sí, se le escucha. Muy bien, han terminado en el tiempo establecido. Dije, ya no se le escucha. Inge, no se le escucha. Inge. ¿Ahora me escuchan? Sí, ingeniera. Ahora sí, ¿no ves? En el tiempo establecido están con 100. Calidad de presentación, Kevin Fabricio Burgos, evaluación. Un 9, ingeniero. Muy bien. Condorena. Un 9.5, ingeniera. Nicole. 9, Inge. Mauri, evalúan. Paola Cachi. 9, ingeniera. Preguntas, ataquen. En sus últimos 2 minutos. Yo tengo una pregunta, ingeniera. En una parte nos hablaron acerca del umbral de rentabilidad. ¿Me podrían explicar qué es esto y cuál es su relación con la curva de aprendizaje, por favor? Ya, está bien. Al hablar sobre el umbral de rentabilidad, como ya, bueno, sabemos de economía para ingeniería, es un punto muerto, como también decía otro nombre, un punto muerto en el que nuestros gastos, se puede decir, tienen que ser cubiertos por nuestros ingresos. Eso pues se llama punto muerto, o lo que tú también, el otro nombre mencionaste.
Y bueno, pues como la curva de aprendizaje mide, bueno, el tiempo, costo y esfuerzo en lo que es en el eje Y, es por eso de que se relaciona mucho con el tiempo, con el punto muerto, al hablar de costos directos unitarios. Porque un operario, mientras más rápido aprende, va a hacer el trabajo en menor tiempo y eso se traduce en costos como menor costos, ya también como mostrado en la gráfica. Termina tu lección. Muy bien, gracias, Brian. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Seguros? Muy bien. Nota 98.5 del grupo del señor Torres, 100. Les falta exponer a... Hablen ahora o callen para siempre. Inge, nos falta exponer a mí y a mi compañera Sonia. Y René, ¿vos en qué grupo estás? Pues, Ingeniera, yo como tal no tengo ningún grupo. ¿solito vas a exponer? Sí, si no le molesta. No, no hay problema. Entonces, la siguiente clase nos queda con ellos dos. Voy a volverles a repartir, por favor. El grupo 1 que se inicia, bueno, agarran y van a buscar determinación del N muestral para estudio de tiempos y movimientos. Les voy a dejar material para que ustedes puedan revisar de todas formas en la plataforma como en la anterior clase. ¿Se han anotado? Inge, una consulta. Entonces, la próxima clase vamos a exponer. No lo estoy entendiendo. Sí, Nicole, porque ya tienen clases, ahorita ya es 10 de la mañana. Ah, ya estoy en Inge, gracias. ¿El grupo 1 se ha anotado? Hola. Abasto, Mauricio. Grupo número 2. Tiempo, estudio de determinación de estudio de tiempos, determinación del tiempo estándar. ¿Se han anotado? Inge dijo determinación de tiempo estándar. Sí. Eso incluye, obviamente, que tienen que determinar el tiempo observado, el tiempo normal, la variación y los suplementos. El grupo número 3, determinación de tiempos por muestreo. ¿Ya? En cada enunciado para cada grupo va a decir qué es lo que tienen que buscar, qué es lo que tienen que presentar y el tiempo, pero vayan buscando información. El grupo número 4 debe buscar estudio de tiempos por memo, movimientos, y el grupo número 5 debe buscar lo que es determinación de pago de salarios. Los últimos 3 que han quedado, Nicole, Sonia y René, tienen que buscar ejercicios propuestos. ¿Estamos? Inge, ese es propuesto de la curva de aprendizaje, ¿verdad? Sí. Y ustedes van a empezar. Hay dos faltantes a la presente clase, es el estudiante Calle, Vaca y Laor Justo. Entonces tienen que
acoplarse, queda pendiente y si no va a irse arrastrando esto. Espero que les haya gustado la clase, queridos estudiantes. Nos vemos el día jueves. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Gracias, hasta luego.